No sé si lo que quiero que me apoyen es diciéndome si se mira este folleto. Buenas noches, Lick. No se ve. ¿Se ve? No, Lick. Ah, bueno. Entonces lo voy a cerrar y lo voy a volver a aperturar. Pregunto, ¿ya se mirará el material? Sí. Ya, licenciado, ya se mira. Va. Ah, qué bueno. Bienvenida, Karen. Hola, licenciado. Las notas, Lick. Ahorita, Juan Lux. Ahorita te voy a explicar. Ojalá sea un 30. Gracias, Lick. Bueno, fíjense que en relación a las notas todavía me falta porque tuve un pequeño accidente, ¿verdad? Gracias a Dios, pues hoy ya estoy un poco mejor. Pero estoy tratando de sacarla lo antes posible y por esa razón fue que tuve un pequeño retraso y además por esa misma razón fue que ya no se reprogramó el extemporáneo para el día de hoy. Y yo les voy a estar avisando para que hagamos el extemporáneo, obviamente, ya cuando tengan su nota, ¿verdad? Para que tomen nota, por favor. Esto les quería comentar. Por esa razón es que no la he pasado, Juan. No sé. Gracias, Lick. Bueno. Fíjense que por esa razón fue que tuve ese inconveniente. Gracias a Dios, pues hoy ya estoy un poco mejor, pero sí tuve unos como 2 días bien afectado, ¿no? Pero ahí vamos saliendo. Gracias. Lo importante es que se está recuperando, Lick. Sí, pues bendito sea Dios. Hoy amanecí mejor, ¿verdad? Pero ahí vamos, bendito sea Dios. Bueno, entonces después de esto, pues les comento que hoy vamos a ver el material número 3. Este material, pues, es el mismo que ya les presenté en la primera clase. Hoy vamos a hacer una exploración un poquito más amplia. Vamos a ir siempre de lo general a lo particular. Y en ese sentido, pues ya tengo este folleto aquí. No sé si lo logran ver al final. ¿Lo Bien, miran? licenciado, se logra ver, sí, se logra ver. Entonces, si ustedes se recordarán, pues este material es el material número 3. Número 3. Es el material número 3 que se refiere específicamente a la teoría del concepto jurídico. Ya mencionamos algo sobre este material. El día de hoy vamos a ver que en este material está contenido, pues aquí menciona que los conceptos, así como las personas se relacionan unas con otras, pues de igual manera los conceptos se relacionan unos con otros. Y obviamente a veces esto hace que estos conceptos pues tengan una significación un poco más amplia, ¿verdad? Y en ese sentido vamos a darnos cuenta. Permítame porque aquí me sacó de
Salió una pantalla aquí. Vamos a ver que aquí menciona que el concepto tiene, entonces dijimos, ¿tiene qué? Tiene contenido. ¿Y tiene qué más? Pregunto. Conexión. Tiene una conexión. Contenido y conexión. Y así vamos a darnos cuenta en este material que vamos a encontrar la clasificación de los conceptos jurídicos. Y vamos a encontrar 4 puntos de vista. Miren, 4 puntos de vista. El primer punto de vista, vamos a hablar de los conceptos desde el punto de vista de los objetos. Segundo, vamos a ver el concepto desde el punto de vista de su extensión. Tercero, desde el punto de vista de su contenido. Y no sé si me están escuchando. Sí. Pregunto, ¿se escucha? Se cortó un poco. Ahorita sí, licenciado, se oye, ahorita sí. Voy a repetir un poco. Dijimos que en este material vamos a encontrar la clasificación de los conceptos. Vamos a encontrar 4 clasificaciones, que son las que vamos a ver. Eso no quiere decir que no existan más clasificaciones, pero las que nos interesan a nosotros ahorita son estas. ¿Ya? Estas que vamos a ver, y estas pues obviamente van a ser objeto de análisis, de estudio de parte de ustedes, y también van a ser sujeto a evaluaciones. Entonces, ¿cuántas clasificaciones dijimos que hay? Pregunto. 4. 4. Necesito que ustedes, así conforme vayamos hablando, ustedes logren unir las piezas. Quiere decir que van a tener que ir haciendo esquemas mentales. Cuando yo les mencione un tema, obviamente ustedes en el folleto ya lo van a ir ubicando dónde. Ahorita estamos hablando de las clasificaciones. Pregunto, ¿cuántas clasificaciones vamos a ver? 4. 4. 4. Antes de hablar de las clasificaciones, ¿de qué les hablé? De la conexión con otros conceptos. ¿Del contenido? ¿O les hablé de las relaciones? ¿De las relaciones y la conexión? ¿De los qué? Conceptos. Conceptos. Vale. Entonces ya sabemos que son 4. ¿Cuáles son esos 4? Pues obviamente que vamos a hablar la clasificación desde el punto de vista de sus objetos. Desde el punto de vista de su extensión. Desde el punto de vista de su contenido. ¿Ya? Desde el punto de vista de sus relaciones recíprocas. ¿Ya? Ahí es donde vamos a ir aterrizando. Entonces, mentalmente ya sabemos que vamos a ver ¿qué? Una clasificación. Y esa clasificación va a ser en este sentido, ¿verdad? 4 divisiones, ¿verdad?
¿Me están escuchando o la señal está mala? Sí, sí lo estamos escuchando. Sí se escucha. Vale. Yo les digo porque de repente a veces siento como que estuviera hablando aquí con los espíritus chocarreros, ¿no? Bueno. Miremos. Entonces, desde el punto de vista de sus objetos, los conceptos se clasifican en conceptos. ¿Qué dice aquí? Lógicos, jurídicos. Lógico. ¿Y qué dice aquí? Ontológicos. Ontológicos. Entonces, cuando hablamos de lo lógico jurídico, dice, son aquellos que carecen de un correlato objetivo de tipo físico, material o concreto. O dicho en otros términos, que tienen una naturaleza de índole, ¿qué? De índole Abstracta. abstracta. Y aquí ya nos dan unos ejemplos. Por ejemplo, dice aquí, concepto sujeto. Ese concepto sujeto, si se dan cuenta, no se refiere a un objeto que tenga materia, sino que es algo que únicamente va a existir para la lógica jurídica y obviamente va a existir ¿en dónde? En nuestra mente. En nuestra mente. Miremos este otro. Silogismo jurídico. Este es un concepto que igual carece de correlato objetivo porque yo no puedo decir dónde está silogismo jurídico. ¿No saben si el silogismo jurídico está aquí en esta clase? ¿Será que silogismo jurídico es una persona determinada? ¿Será que silogismo jurídico tiene materia? Pues obviamente este es un concepto lógico jurídico. Quiere decir que solo va a existir ¿en dónde? En nuestra mente, como parte de nuestro conocimiento. Pero no vamos a decir, aquí está silogismo jurídico, ¿verdad? No vamos a decir este silogismo jurídico. Caso contrario, aunque no sea jurídico, ¿qué es esto? Un sacabocado. Un sacabocado. Sacabocado. Este es un concepto que solo existe en la mente o tiene materia. Tiene materia. Tiene materia, lo puedo ver y lo puedo palpar, ¿verdad? Y si lo tiro por allá y le cae a una persona, la puedo hasta lesionar. Entonces, tiene materia. En cambio, los lógicos no tienen materia. El hecho que no tenga materia, perdón, no quiere decir que no existe, sino que sí existe, pero no tiene materia. Y en ese sentido vamos a ver aquí, silogismo jurídico existe, sí existe, pero no tiene materia. Este concepto, argumento a contrario, ¿existe? Sí existe, pero no tiene materia igual. Norma individualizada. ¿Tiene materia? No tiene materia. Porque todos son objetos. ¿Qué dice ahí? Objetos lógicos. Objetos lógicos. Si digo objetos lógicos, ¿dónde existen? En nuestra mente. En la mente. En la mente nada más, ¿verdad? Pues esos son los conceptos lógicos jurídicos. Ahora vamos a los ontológicos. Y estos, mire, contrario a estos que dice,
Este dice aquí, mire. ¿Qué dice este arriba? Carecen de un correlato objetivo de tipo físico material concreto. Dicho en otros términos, que tienen una naturaleza de índole, ¿qué? Abstracta. Abstracta. ¿Y qué significa algo abstracto? Solo existe en nuestra mente. No lo podemos ver ni tocar. Que sí existe, pero no lo podemos ver. No lo podemos tocar. ¿Ya? Bueno, contrario a lo que establecen los conceptos lógicos jurídicos, está lo que establecen los conceptos ontológicos jurídicos. Entonces, si es lo contrario, entonces, ¿cómo lo podríamos definir? Voluntarios. Voluntarios. ¿Cómo lo podríamos definir? Si es lo contrario al lógico jurídico. Donde dice todo concepto se refiere siempre a un objeto, o sea que posee un correlativo objetivo. ¿Es abstracto? Pregunto, Francisca. No. Y si no es abstracto, entonces podemos decir que tiene materia, ¿verdad? Sí. Lo podemos ver. Vamos. Entonces, y aquí nos dan unos ejemplos. Miremos los ejemplos. Dijimos aquí, así lo que usted mencionó hasta aquí, mire, siempre un objeto, o sea que posee un correlato objetivo, ¿verdad? Aquí está lo que usted mencionó. ¿Estamos? Sí, licenciado. Poseen objetos de tipo, ¿qué dice aquí? Material o bien de carácter concreto. Ahora miremos esto. Miremos los ejemplos. Funcionario público. Pregunto, ¿este concepto tiene materia? Sí, tiene materia. Sí, Tiene materia, ¿verdad? Porque se refiere a una persona en particular, a una persona de carne y hueso. Obviamente va a tener funciones, ¿verdad? Este que está aquí, ¿tiene materia? ¿La empresa tiene materia? Sí. Sí, ¿Cuál es la materia de la empresa? la estructura, ¿Cuál? la estructura, No. No nos referimos a la escritura. La empresa. Ustedes saben que la empresa también puede ser considerado un conjunto, puede ser considerado un bien mueble. ¿Ya? ¿Y será que los muebles tienen materia?
Lee, creo que ella dijo la estructura, no la escritura. La escritura, che. Si hablamos de la estructura de la sede, pues obviamente esa tiene materia. Miremos este otro. Sindicato. ¿Tiene materia un sindicato? Sí, Lick. Sí. ¿Quiénes conforman esa materia? Las personas. Las personas. Las personas sindicalizadas, ¿verdad? ¿La sociedad anónima tiene materia? Sí tienen. ¿Quiénes conforman la materia? Las personas. Los socios, las personas que se ponen de acuerdo para prestar bienes o servicios con un ánimo de lucro. Esas personas, ese conjunto de personas. En este caso estamos hablando específicamente de los socios. Entonces, ya están logrando captar cuál es la diferencia entre un lógico jurídico y un ontológico jurídico. Pregunto. ¿Alguien que quiera participar? Encienda la cámara porque así lo voy a ir conociendo. Siéntanla. Miren, ni yo que no tengo nada que enseñar, miren, te enciendo. Presuman la melena, ya que yo no la puedo presumir. Pregunto, ¿ya están viendo claramente cuál es la diferencia entre un concepto lógico jurídico y un ontológico jurídico? Sí. Sin miedo. Sí, la diferencia es que uno es mental y el otro es material. Uno es abstracto, el otro es Material. Material. concreto, ¿verdad? Es material. Bye. Lesbia. Qué bueno que encendió la cámara, Lesbia. Bueno, entonces esa es la diferencia. Vamos, pero aquí vamos a encontrar otra subclasificación que ahorita no la vamos a mencionar. Nos vamos a ir a ver qué otra clasificación encontramos aquí. Pregunto, como ya vamos haciendo esquemas mentales, la primera clasificación fue desde el punto de vista de ¿qué? Sin ver en el material, por favor. Desde el punto de vista de ¿qué, David? Objeto. Desde el punto de vista del objeto. Ahorita nos toca desde el punto de vista de ¿qué? Extensión. No sé. Desde el punto de vista de su extensión. Y aquí vamos a encontrar ¿cuántos? Vamos a encontrar 3. ¿Y cuáles son esos 3 que vamos a encontrar? Que los conceptos se clasifican en 1. Lógicos jurídicos. No. Ahí está regresando. Ah, perdón. Singular. Singulares. Singular. Singulares. Plural. Plural. Plurales y universales. Singulares, plurales, universales. Aquí quiero hacer una pausa. Les comento que el hecho que un concepto se clasifique dentro del singulares no quiere decir que no se pueda clasificar también
en un plural. Perdón, en un universal. Plural no podría ser. Un singular también puede ser universal. También podría ser lógico jurídico. Podría ser ontológico jurídico, ¿no? Ojo. Por eso yo les puedo dar un ejemplo y yo les puedo decir qué tipo de conceptos es esto. Y ustedes me van a decir es ontológico jurídico, lógico jurídico. ¿Ya? Bueno. Iremos aquí. Singulares son aquellos conceptos referidos a un, ¿qué dice ahí? Objeto único. Objeto único. A un objeto único. Como quien dice palabra clave que se refiere a ¿qué? Objeto único. A un objeto único. Y aquí dice, ojo, subrayen esto. Ni general, ni particular. Y aquí ya nos dan unos ejemplos. Y miren este concepto, este concepto que es bien amplio, miren. Miren desde dónde viene hasta dónde. Aquí hay un concepto. Aunque cada término tenga un concepto diferente, ustedes saben que la unión de varios conceptos al final también forman un concepto. ¿Qué dice aquí? Delito. Delito. ¿El delito es general o es particular? General podría decir. General, ¿verdad? Pero ojo, aquí dice delito de cohecho cometido el 11 de enero de 1980 por el funcionario Felipe X o X, como ustedes quieran. Pregunto, ¿será que hay otro delito diferente que se refiera a ese mismo delito? No. No. Ese es único. Es único. Pudiera ser que Pancracio cometa otro delito, ¿verdad? Y en otra fecha. Y que fuera un delito de asesinato, no de cohecho. Pero ese delito es único. Bye. Aquí hay otro, dice, contrato de arrendamiento de la casa situada en la 12 Avenida 1-24 de la zona 7, autorizada por el notario Julio L. ¿Será que hay otro contrato relacionado con esa misma casa y con esa misma fecha y autorizado por ese notario? No. Aquí dice artículo 90 del Código de Trabajo. ¿Será que el Código de Trabajo tiene más de un artículo 90? No. Entonces, si se refiere a un objeto único, entonces estamos en presencia de un concepto singular. Y ojo, si dieron cuenta decía delito, no decía delitos. Sigamos avanzando. Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué menciona ahí? Carta. No dice cartas. ¿Qué quiere decir? Que se refiere a una carta en singular. Carta. Miremos el que viene. Constitución de la República.
¿Es plural? Pregunto, ¿es plural? No, es singular. Singular. Y para que fuera plural, ¿qué tendría que decir ahí? Constituciones. Tendría que decir constituciones de la República. Ahí que sería general. ¿Ya? Y ahora pregunto. Constitución política. Dijimos, singular. Es singular. No es plural, ¿verdad? No. Pero Se trabó el IC, ¿verdad? Se fue el link. Sí. pregunto, ¿ya estamos de nuevo? Yalik. Yalik. Solo que la presentación como que ya no está. O ahí está. No, Lick se quedó trabado. acaba de quitar. Vale. Ahorita voy a cerrar entonces y voy a volver a aperturar el archivo. ¿Ya lo miran? Pregunto, ¿ya se mira? ¿Se mira? ¿Estamos? Entonces nos volvemos a ubicar donde estábamos. Pregunto, ¿dónde estábamos? Pregunto, ¿dónde estábamos? Nos estaba comentando de que... Punto de vista de extensión en los singulares. Ahí estamos. Sin leer, quiero que me respondan. Porque si me lo dicen sin leer y sin ver, quiere decir que ustedes, con base en la lógica, ya están logrando hacer conexiones. Están uniendo piezas. Están uniendo conceptos. Están haciendo mapas mentales. Están haciendo esquemas mentales.
Pregunto, ¿se mira ahí? Sí. Sí, Entonces aquí dijimos un objeto único, ¿verdad? Aquí dijimos, miren, varios objetos. Y aquí dice varios objetos. Y nos manda un artículo. Nos manda el artículo 1339 del Código Civil. Ese es guatemalteco. En el caso de obligaciones alternativas. ¿Qué dice aquí? Pregunto, ¿qué dice ahí? Obligaciones alternativas. ¿Será eso singular o es plural? es plural. 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 Cuando hablamos de obligaciones alternativas, estamos hablando que la elección debe ser por varias personas, involucra a varias personas cuando hablamos de obligaciones alternativas. Implica varias obligaciones y obviamente implica varias personas. Por ejemplo, aquí dice, el juez concederá un plazo para que se pongan de acuerdo. Cuando dice el juez concederá un plazo para que se pongan de acuerdo, ¿está hablando en singular o en plural? En plural. El pongan. En plural. Y si este no se produce, decidirá, ¿qué dice aquí? La mayoría. La mayoría. Y cuando hablamos de mayoría, estamos hablando de una o más personas. Más personas. Varias, o sea, más personas, varias personas. Y aquí dice, y mayoría, constituyen ejemplos de conceptos plurales en el campo del derecho, y lo mismo puede decirse del concepto, ¿qué? Diversas, ¿qué dice aquí? Prestaciones. Diversas prestaciones. Ah, y si fuera en singular, ¿cómo tendría que decir ahí? Diversa prestación. Diversa. Ay, Dios mío. Perdón, prestación. Única prestación tendría que decir. Diversas prestaciones es concepto ¿qué? Plural. Y de ahí dice, vaya, ahora miremos esto. Esta ya tiene un poquito más de grado de dificultad. Obligación mancomunada. Es plural porque son dos. ¿Será singular o plural? Plural. ¿Por qué plural? Porque es de dos. Porque implica varios obligados. ¿Ya? Dos o más obligados, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un concepto ¿qué? Plural. Plural. Miremos otro. Hay mancomunidad. Este concepto es singular o plural. Es plural. ¿No escuché bien? Plural. Plural. Licenciado. ¿Por qué es plural? Porque se puede referir a ¿qué? ¿Varios acreedores o varios qué? Varios deudores. Si no, no estaríamos hablando de mancomunidad. Y entonces aquí dice, subrayen esto, que se refiere al aspecto netamente ¿qué? Cuantitativo. Cuantitativo. Y especialmente en la mancomunidad, de un aspecto netamente cuantitativo de una obligación, ¿verdad? Entonces, ¿ya lograron captar la diferencia entre el concepto singular y plural? Sí. Bueno, y ahora vamos con los universales, que menciona son aquellos conceptos que están referidos a todos los miembros de una clase.
Y aquí menciona, el comprador debe pagar el precio de la cosa al vendedor. Cuando dice el comprador debe pagar el precio de la cosa al vendedor, pregunto, ¿nos estamos refiriendo en singular a una persona? ¿En plural? ¿O de una forma universal? ¿Será que en el universo los compradores siempre van a entregar un precio para recibir una cosa? Obviamente que sí. Y desde el momento que esto es así a nivel universo, a nivel mundial, entonces estamos ante conceptos que universales. Y ahorita lo vamos, como quien dice, lo vamos a deshuesar o a desmenuzar o a dividir. Por ejemplo, este concepto, ¿en qué clasificación lo ubicarían? Pregunto. Universal. Aparte de universal. Único. Singular. ¿Cuál? Singular. Singular. Nos referimos a una persona en particular. Sí, porque está diciendo el comprador. Va. Comprador. Va. Como ya vimos una clasificación anteriormente, la primerita que vimos, ¿qué otro concepto sería? Ontológico. Lógico jurídico o ontológico jurídico. Lógico jurídico. Ontológico jurídico. Ontológico jurídico. Ontológico, ¿por qué? Porque es materia, es una persona. Es una persona. Ahí vamos. El comprador debe pagar el precio de la cosa al vendedor. Vendedor igual, ¿verdad? A lo que ya mencionamos. Dice, tanto la noción comprador. Miren, aquí está la explicación, miren. Tanto la noción comprador como vendedor están tomadas en un sentido que, ¿qué dice aquí? Genérico. Universal. Estudiante. ¿Es un concepto universal? Sí. Sí. Eso Sí. significa lo mismo. Un estudiante es lo mismo aquí en Guatemala que en Ucrania, que en Rusia, y que en Rusia que en Ucrania, aunque estén peleando. Es lo mismo. Un soldado es un soldado igual para Ucrania que igual para Rusia. Y aquí, dado que, porque es genérico universal, dado que se incluye a quienes dicen ellas, a todos los compradores o vendedores, ¿qué? Posible. ¿Qué dice ahí? Posibles. Posible. Dice, el mismo carácter poseen los conceptos tales como tutor. Tutor es lo mismo en el universo. Y aquí en el Código Civil dice, el tutor deberá rendir cuentas anualmente y al concluirse la tutela o cesar el cargo, desde luego que se refiere a todas las personas que ocupen el cargo, que ocupen este cargo. Quiere decir que el tutor va a tener las mismas obligaciones. Pero aquí dice trabajador. Para que el trabajador tenga derecho a vacaciones. Pregunto, ¿las vacaciones será que solo aquí en Guatemala? ¿Será que solo aquí en Guatemala tienen derecho a vacaciones los trabajadores? No, en todo el universo. Miremos aquí. Pero dice, deberá cumplir
deberá tener un mínimo de ¿qué? 150. Deberá tener un mínimo de 150 días trabajados en el año. Bueno, 150 días. ¿Será que si tiene 149 días, tendría derecho a vacaciones? No. Alguien podrá decir, proporcionales, va a decir alguien, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, avancemos. Escritura pública de testamento, dice. La escritura pública de testamento, menciona aquí el artículo 42. Además de las formalidades legales, contendrá las especiales siguientes. ¿Será que habrá alguna escritura que realidades generales? Obviamente que no. Todas van a tener. Y miremos este término. Este concepto, inimputable. Pregunto, ¿quiénes son inimputables? Son aquellos que tienen una condena menor a 5 años. Los menores de edad. Los menores de edad. Menores de edad, mayores de 60 años. Ya estamos de nuevo. Volvimos. ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Se ve el material nuevamente? No, Lick. No, Lick. Lo voy a tener que cerrar otra vez. Ya lo miramos. Ya, Lick. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? Les pregunto. De los imputables. De los inimputables. Así me gusta que estén conectados mentalmente. Inimputables. ¿Quién es inimputable? Menores de edad, mayores Mentales. Ajá. Las personas, por ejemplo, los menores de edad. Los interdictos. Los interdictos. Así es. Cuando decimos inimputable, no nos estamos refiriendo específicamente a una persona, pero sí sabemos qué significa. Y ese significado es lo mismo en México que en El Salvador. ¿Ya? Sigamos. Por ejemplo, aquí menciona
Aquí dice, razón por la cual el juicio lógico correcto es siempre de naturaleza. ¿Qué? Universal. Universal. Pasamos al otro. Desde el punto de vista de su contenido. La lógica habla de conceptos simples y compuestos o complejos. ¿Cuáles son los complejos? Los simples, perdón. Los simples son aquellos conceptos que se componen de un solo. Palabra clave. Un solo término. Se componen de un solo término. Ejemplo. Trabajador. Patrono. Contrato. Pena. Delito. ¿Y qué pasaría si en lugar de delito aquí, de que estuviera solo delito, dijera delito culposo? ¿Seguiría siendo concepto simple? No. No. ¿Se convertiría en concepto qué? Compuesto. Complejo o compuesto. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren aquí. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Escritura pública de testamento. Escritura pública de testamento. ¿Cuántos términos? ¿Cuántos términos? 3. 4 términos. ¿Cuántos conceptos hay ahí? 3. 3. ¿Se recuerdan que hicimos el ejercicio del título del folleto? Pues ahí está la explicación lógica, miren. Y cuando menciona un artículo completo, entonces, tal es el caso como aquí, miren. Como en este caso, que menciona el artículo. Miren hasta dónde nos lleva este artículo. Aquí, como si nos damos cuenta, hay un montón de conceptos. Entonces, todo este artículo puede ser un concepto ¿qué? Compuesto. Compuesto. Concepto compuesto, porque tiene un montón de términos. Entonces, aquí nos vamos compuestos, y simples y compuestos. Miremos aquí. ¿Qué dice aquí? Homicidio calificado. ¿Y qué pasa si le quitamos el calificado? Queda homicidio. Un concepto simple. Sería un concepto simple. Por ejemplo, aquí dice posesión registrada de un inmueble. ¿Concepto qué? Compuesto. Y ahora pregunto, ¿por qué es compuesto? Porque tiene varios términos. Porque tiene varios términos. Ahí está. Hasta ahí vamos a dejar el día de hoy. Hago la aclaración que esta temática, hoy apretamos el paso, pero no quiere decir que esta temática no la vayamos a volver a ver. ¿Ya? Porque yo me caracterizo siempre por las retroalimentaciones. Pero, como no solo yo tengo que hablar, sino que también ustedes tienen que participar, entonces les voy a pedir que en 5 minutos vamos a hacer un repaso. Y en ese repaso ustedes van a responder. Pregunto,
Y los que contesten antes van a tener ventaja. Porque van a responder lo más fácil. ¿Cuál fue la temática el día de hoy? ¿Tiene la cámara? Sin ver, por favor. Porque yo lo que quiero es que ustedes mentalmente ya vayan formando esquemas. Astrid, ¿cuál fue la temática de hoy? Se me quería fugar. La determinación de su contenido y conexión con otros conceptos. Ajá. Solo. Elvia. Yo, la clasificación de conceptos. Y Diana Ivonne. ¿Cómo se clasifican los conceptos? Yo. Desde su punto de vista de los objetos, de su extensión, contenido y de su relación recíproca. Desde el punto de vista de los objetos, Blanca. Blanca Arbujo. Son los conceptos lógicos jurídicos. Pero no me haga trampa porque ahí está viendo. Míreme aquí. Míreme aquí la calva, le voy a decir. Es que les digo que quiero. Ajá. Que no nos engañemos. Que no nos engañemos. Ahora dígame desde el punto de vista de su contenido. Conceptos lógicos jurídicos, concepto ontológico. Pero sin ver. Hasta le da vuelta a la hoja, mire. Porque... Ay, no, qué vergüenza. Desde el punto de vista de su extensión. Yo Lesbia, sin ver. Singulares. Sin ver, ¿Me Lesbia. escuchó, licenciado? Singulares, plurales y universales. Jorge Mario, deme un ejemplo de un concepto ontológico jurídico. La ciencia. ¿Cuál? La ciencia. Ontológico jurídico. Una persona. Trabajadora. Una persona. ¿Cuál? Un abogado. Abogado. Un servidor público, como el ejemplo. Un concepto universal, alguien que me lo quiera decir. Delincuente. Vendedor. Delincuente, vendedor. Un concepto singular. Singular. Contrato. ¿Pero contrato de qué? Un contrato de es arrendamiento. universal. ¿De quién? Delimítelo. Un mueble. Constitución de la República de Guatemala. Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Es un concepto qué? Singular. Singular. Ahora denme un concepto plural. Estudiantes. ¿Cuál me dijo? Con fuerza, Diana. un concepto plural puede ser un matrimonio. Permítame. Diana. Entonces, matrimonio es... Le mencioné esto. No escuché.
Sin miedo, porque imagínese que yo sea el juez y le doy la palabra a usted, le digo, mire, usted pidió la revisión de la medida de coerción de fulano de tal. Le concedo la palabra. Tiene que argumentar. Tiene que sacar todos los conceptos y emitir sus juicios y al final, y concluyo en que ya han variado las circunstancias primitivas para haber dictado prisión y entonces es posible que se le otorgue una medida sustitutiva a mi defendido. Para eso nos sirve la lógica jurídica, para argumentar. Y obviamente si argumentamos vamos a convencer, tenemos que ser convincentes también. Yo cuando voy a mis audiencias me desato, como quien dice, ¿verdad? Porque uno ya tiene que llevar ordenadas, bien conectadas las ideas, ¿verdad? Para saber, tiene que llevar un orden lógico. Entonces, Diana, ¿qué me dice? No se chive. Lick ya me chivó, pero se lo voy a decir. Va, diga, si eso es lo que... Pues como plurales es como de varias personas, en este caso. De varias personas, ejemplo. Estudiantes. ¿Y ahora uno jurídico? Un ejemplo de siempre plural. Sí, de plural. Habíamos hablado de mancomunado. Obligación mancomunada. Bueno. ¿Alguien más había opinado aquí? ¿Había hablado? Ahí estamos, Diana. Miren, alguien me dijo, usted tan enojado que es, me dijo. Y miren, yo no soy nada enojado. Si solo riendo me vivo. Lo que sí es cierto es que soy así directo, ¿verdad? Pero así enojado, cero. ¿Oyeron? Yo estoy siempre para servirles, ¿oyeron? Y para que ustedes se desenvuelvan. No vaya a decir, Diana, es que el licenciado me trató mal, va a decir, no, ¿verdad? Violencia de género. Bueno, entonces hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Les deseo una... Mirna, no sé si va a participar, Mirna. Mirna Leticia. No, licenciado. ¿Algún ejemplo de algún concepto? ¿De algún concepto? Ya guardé mi material. Pero me agrada que seas sincera. Que seas sincera. Sí. Eso lo valoro también. Bueno, les deseo una feliz noche. Cuídense. No les digo que re bien, ¿verdad? Pero ahí vamos, avanzando, ¿verdad? Que se siga recuperando, Lick. Feliz noche. Gracias. Muy amable. Adiós. Adiós.